Estrena Ballet de Camagüey obras del Premio Nacional de Danza Alberto Méndez como parte del programa por el aniversario 50 de la compañía. Presenta el número 91 de la revista Unión, la publicación seriada más antigua de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y abierta al público en la capitalina Galería Casa 8 del Fondo Cubano de Bienes Culturales, muestra al artista Moisés González. Saludos, desde La Habana abrimos la semana de emisiones del noticiero cultural de la televisión cubana este lunes 31 de julio de 2017. El Ballet de Camagüey realizó el estreno de varias obras del reconocido coreógrafo y Premio Nacional de Danza Alberto Méndez como parte del programa por el aniversario 50 de la compañía. Ha engrandecido de triunfos el arte de bailar durante 50 años el Ballet de Camagüey. Por su medio siglo desarrolla un programa que incluye estrenos del prestigioso coreógrafo y Premio Nacional de Danza, Alberto Méndez. Por primera vez la agrupación lleva al escenario las obras Sui Generis, Vals y Fantasía, mientras que Paso a Tres, Muñecos y En tus ojos también se exhiben para el público en el teatro principal de la ciudad. Piezas que se mantienen activas en el repertorio. Los vínculos con Camagüey no se han roto. De hecho, para mí fue una sorpresa porque han mantenido obras de mi autoría, las han mantenido en el repertorio y con muy buena calidad. Minutos antes de la función, el maestro de la danza recibió la distinción Espejo de Paciencia, máximo reconocimiento que otorga la Dirección Provincial de Cultura en Camagüey, junto a otros estímulos. Luego inauguró su muestra de pinturas en la Galería 1850 del propio Coliseo. Con mucho amor lo traje para que vieran que a mí no solamente me atrae la danza, en primer lugar, sino también las artes plásticas. Admiro mucho a los pintores, a los escultores y, por supuesto, Camagüey me trae muy buenos recuerdos de hace muchísimos años. A lo largo de 5 décadas, este colectivo ha contado con la colaboración de personalidades de la danza del país, entre ellas Alberto Méndez, quien protagonizara varias obras de la gala fundacional. Desde el inicio del año 2017, el Ballet de Camagüey desarrolla un programa de actividades para conmemorar medio siglo de creado. Una compañía que mantiene como prioridad el desempeño del hecho artístico y el respeto al público. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El periódico mexicano La Jornada informa hoy sobre el debut en el teatro del documentalista estadounidense Michael Moore, quien se presenta en la neoyorquina Sala Velasco de Broadway con el unipersonal The Terms of My Surrender, cuya traducción sería Las condiciones de mi rendición. En la obra, el reconocido cineasta subraya su total oposición al presidente Donald Trump, y lo cual expresa durante la puesta en escena en frases como «Somos la mayoría, podemos volver a poner el país en orden». Moore ingresa a escena a través de una enorme bandera estadounidense y una potente luz lo ilumina por detrás, reseña La Jornada. Ataviado con una gorra, con camisa y zapatillas, recibe el aplauso del público, pero él le suelta «Maldita sea, ¿qué ha pasado?», en referencia a la victoria electoral de Donald Trump. Michael Moore, de 63 años, es un prestigioso documentalista quien ganó el premio Oscar por el documental Bowling for Columbine y es famoso en todo el mundo por sus agudas críticas al gobierno de su país. Seguimos en la agencia Prensa Latina, que anuncia el regreso a Argentina en septiembre de la destacada intérprete peruana Susana Baca con su espectáculo De los Amores, que la llevará a 3 plazas del país. Heredera de las raíces afroperuanas y dueña de una voz y carisma inigualables, la cantante abrirá sus presentaciones el 13 de septiembre en el Quality Espacio de Córdoba y un día después subirá a la Sala Labardén de Rosario en la provincia de Santa Fe para luego cerrar el día 16 en la capital argentina y presentarse en el Centro Kirchner. Este concierto de los Amores, que luego se presentará en Uruguay, recoge un grupo de nuevas canciones de Susana Baca. Y por último, cerramos en la publicación digital Cuba Sí, que da a conocer que los músicos Ringo Starr y Paul McCartney, quienes integraran la antológica banda The Beatles, coincidieron otra vez para crear la canción We're on the Road Again.
Gracias por pasar y visitar y tocar un excelente bajo conmigo. Paz y amor, anotó Ringo Starr en su cuenta de Twitter, agradeciendo la visita de McCartney al estudio. We're on the Road Again es uno de los temas del 19º álbum de estudio de Ringo, Give More Love, que saldrá a la venta el próximo 15 de septiembre. La nueva placa de Starr estará compuesta por 10 temas nuevos, además de 4 reversiones de trabajos anteriores. Y precisamente con este fragmento de una presentación de estos dos reconocidos músicos británicos cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Indira, nos vemos este martes. Muchísimas gracias, Diego. Efectivamente, aquí te estaré esperando. Tiempo ahora para hacer una primera pausa y cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso, la periodista Magda Recic conversará en su segmento en primera persona con la destacada escritora cubana Lady Fernández de Juan. No abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Concurso de danza del Atlántico Norte, Codanza y Grand Prix Vladimir Malaco. Premiando la mejor coreografía y al mejor intérprete del 24 al 30 de septiembre en Holguín. Concurso de danza del Atlántico Norte, Codanza y Grand Prix Vladimir Malaco. El número 91 de la revista Unión, la publicación seriada más antigua de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, fue presentada el viernes en el Hurón Azul de la sede nacional de la UNIAC. Esta entrega, ilustrada con hermosas viñetas del artista Nelson Villalobos, cuenta con valiosos textos, entre los que destaca la poesía de Michael D. Higgins, una de las voces más relevantes de la poesía irlandesa contemporánea, y también una entrevista al gran poeta cubano Pablo Armando Fernández. Incluye además relatos de Alberto Guerra Naranjo y Junior Riquenes y 2 agudas aproximaciones a la poesía en prosa de José Martí y a la más reciente creación poética de La Isla, a cargo de Carmen Torres y Yanelis Encinosa. El nuevo número de la publicación, que podrá adquirirse en las librerías de las sedes de la UNIAC en todo el país y en el stand de Unión en la Feria Arte en la Rampa en el capitalino Pabellón Cuba, fue presentado por el narrador y ensayista Jorge Ángel Hernández Pérez, y a la cita asistieron relevantes personalidades, entre las que estuvo la Premio Nacional de Literatura Nancy Morejón, quien se desempeña como directora de la revista Unión, que fundaran en 1962 los escritores Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Roberto Fernández Retamar y José Rodríguez Feo. Y precisamente de literatura continuamos hablando, porque hoy la periodista Magda Recic conversa en su segmento de entrevistas con una reconocida narradora cubana. En primera persona recibimos hoy a una narradora cubana que desde el cuento y la novela nos ha acercado a la vida cotidiana, a las problemáticas relacionadas con la mujer, a esos temas que todos lindan de alguna manera con representarnos como somos, pero además con hacerlo desde una perspectiva del humor y la ironía que suele tratar esta mujer que desde la medicina saltó a la escritura del modo más natural, porque le venía de cuna, le venía de sangre esa pasión por las artes y las letras. Se trata de Lady Fernández de Juan, a quien mucho agradezco que nos acompañe hoy en nuestro noticiero cultural. Bienvenida. Muchas gracias, Magda. Y como sé que la narrativa es el fuerte de la creación de Lady, pero la narrativa tiene sus singularidades y sus diferencias en dependencia de los géneros. Me gustaría saber por qué esa profusión del cuento en tu obra y en qué momento llega la novela. Bueno, el cuento, porque me gusta mucho, así de simple. Pero no solo el cuento, o sea, como tú bien dices, la narrativa tiene un espectro muy amplio, digamos, de subgéneros. Por ejemplo, el mini cuento, que no es un cuento pequeño, es un cuento con otra técnica,
La crónica, la estampa, lo que conocemos como cuento per se, la noveleta y bueno, la novela, que para mí es uno de los más difíciles. De hecho, solo he hecho una novela, ahora estoy tratando de hacer la segunda, pero en 23 años una novela no me parece un buen averaje, ¿no? Lo que más he escrito es cuentos. He escrito muchísimos cuentos, que tengo como 11 libros de cuentos y muchas crónicas. ¿Y qué te permite el cuento, Laidi? Como que contar muchas historias a la vez, rápidamente, como que narrar una historia de un personaje, de otro y de otro, hacerlos confluir en el mismo tiempo. No. Yo no estoy de acuerdo con ese viejo precepto de que un cuento es una novela sin los ripios. No, para nada. Es un género totalmente diferente. Sí tiene que ver con el tempo. O sea, el cuento es muy exigente. El cuento tiene como requisito fundamental que en un breve espacio tú le puedas ofrecer al público, si tú cumples con los preceptos del cuento, como yo intento, quién, cómo, cuándo, por qué, ¿no? Y además hacerlo de una manera que tenga gancho, que tenga garra, porque tienes muy poco espacio. ¿Qué sucede? Que lo has declarado, que la violencia, en ese carácter de sutileza que a veces no percibimos, es un tema que te interesa tanto, y sobre todo la violencia ejercida contra la mujer. Sí, mira, la violencia contra la mujer, más que interesarme, me parece un deber en términos de denunciarlo. Luego de varias confluencias con feministas, con actividades que se hacían, recuerdo, en la UNIA, en un espacio maravilloso que se llamaba Mirar desde la sospecha, pues no, Marilyn Bobes y yo nos dimos a la tarea de, bueno, ¿por qué no reunir cuentos que traten de este tema tan doloroso que lamentablemente persiste en nuestra sociedad, pero desde una óptica cubana, porque eso nunca se había hecho? Fue así como llegamos a la antología Sombras nada más. No es el tema que, digamos, que más me atrae, de hecho me duele muchísimo, pero consideré que era un deber reflejarlo y bueno, así lo hice. Sí, y desde todas las perspectivas, todo lo que has escrito de narrativa siempre tiene un toque del humor y ya lo venía anunciando. Tú misma en la vida cotidiana sueles emplear el humor como un recurso en el intercambio con los otros, en la valoración de la realidad, pero eso salta también a tu obra narrativa. ¿Qué importancia le concedes tú, desde tu perspectiva, a ese humor que empleas? Mira, yo creo que el humor es una herramienta. Es una herramienta a través de la cual se puede expresar la inteligencia, la cotidianidad, una demanda, una exigencia, una crónica, un reflejo. Te agradezco mucho que me consideres que, digamos, que de cierta manera yo logro dominar las riendas del humor, ¿no? Pero me interesa además como aspecto teórico, o sea, cuáles son los basamentos del humor, porque yo no creo en el humor espontáneo, no me parece, digamos, que el choteo cubano sea una forma legítima de expresar nuestras preocupaciones o nuestra cotidianidad. El humor tiene sustentos teóricos muy sólidos, muy importantes, y a mí me interesa muchísimo estudiarlos, adentrarme en ellos, en nuestros clásicos. Y sí, te tengo que dar la razón, me interesa como vehículo, como instrumento, y además también como un elemento de cubanía. El hecho de que los personajes de la vida cotidiana salten tan fácilmente a tu narrativa, ¿tiene que ver con una intención marcada de reflejarnos como somos, o sencillamente es escribir de lo que vives? No, es una marcada intención. Yo me apunto a los que creen que los escritores debemos ser cronistas de nuestro tiempo. Yo intento ser cronista de mi tiempo y yo creo que el cubano, y lo he dicho varias veces, no es que tengamos un gran sentido del humor, tenemos un gran sentido del choteo. Pero bueno, de una forma o de otra, con una definición, yo creo que nuestras propias ansias de libertad conllevan a un deseo irrefrenable de la burla. Y así somos, y yo escribo desde lo que yo soy, no lo puedo evitar. Así que sí hay una intención de reflejarnos
tal como somos, sin afeite, sin pose, lo cual no quiere decir que detrás de eso no existe una elaboración. Claro que hay una elaboración. No es decir, el cubano es un jodedor, por ejemplo, porque eso es como decir que una mesa tiene 4 patas, eso lo sabe todo el mundo. Es a partir de esa fuente, pues intentar crear una obra de arte. Bueno, yo coincido con Laidi en este camino que ella ya ha venido anunciando en muchas entrevistas y comentarios que ha hecho, cuando habla de que cree en la función social de un escritor. Y por ahí, por ese camino de lo que ha venido expresando, está ese sustento de lo que la obra narrativa de Laidi nos propone, que es ese diálogo con nosotros mismos y es ese modo de contarnos, de expresarnos en la identidad cubana. A ella le agradezco y les convido a ustedes a que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y como anunciamos el viernes, esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunto a debatir sobre la literatura para niños y jóvenes en Cuba en la actualidad. Hoy el colega Roilán Pardo Cabrera nos ofrece un primer acercamiento al tema. Amplia es la tradición literaria en Cuba. Un importante movimiento se extiende a todo lo largo del país. Voces consagradas, noveles, desde diversas expresiones, discursos públicos. En ese contexto nos acercamos hoy al panorama de la literatura infantil. Hay un movimiento de escritores jóvenes, no solo en La Habana, sino en todo el país, que han tenido muy buena aceptación del público y que son prolíferos y que tienen mucha variedad temática a la hora de abordar los temas de la literatura. Con una cantidad enorme de personas dedicadas a los distintos géneros literarios, que va desde el teatro infantil, el teatro juvenil, hasta la crítica de literatura para niños y jóvenes. Diversos espacios para la creación literaria han favorecido la aparición de nuevas voces desde diferentes regiones del país, al tiempo que se desarrolla un fuerte movimiento editorial en cada uno de los territorios. En ese escenario, ¿cómo se favorece la presencia y promoción de los autores? Al haber tantos autores y tener tantas limitaciones materiales, pues es difícil insertarse ya en lo que es el tema de la publicación. Ahí donde se presentan los problemas fundamentales que tenemos. No es muy fácil para un autor joven, nuevo, insertarse en el mundo editorial. ¿Cómo sucede esto? Casi siempre a través de los concursos. No siempre ser premiado en un concurso provincial o nacional quiere decir que la tirada que se acompaña sea visible. No siempre es visible. Un panorama marcado por las nuevas tecnologías, competencias mediáticas, donde el libro parece relegado a otros espacios, donde el hábito por la lectura parece ceder a otras formas de esparcimiento. Un lector infantil distinto, con nuevos códigos y preferencias. Yo como escritora y los demás escritores, el reto que tenemos es tratar de que los jóvenes lean, de que los niños lean. Ya, por ejemplo, el joven que ya tiene 17 o 18 años ya ha transitado una etapa, pero los que van surgiendo de nuevo, ahí es donde está el trabajo fundamental de nosotros. Creo que debe ir dedicado a esos niños que empiezan ahora, que empiecen a formarse como lectores. Uno de los valores fundamentales de la literatura infantil cubana, dentro de ese movimiento expansivo que tiene, es que es una literatura que hace reflexionar. Muy pocas veces nuestra literatura va a lo lúdico por lo lúdico, que sería válido, que sería extremadamente válido porque las primeras edades están hechas justamente para el aspecto lúdico, para jugar con la palabra, para jugar con la sonoridad, etc. Pero tenemos grandes figuras de la literatura infantil cubana, como puede ser Exilia Saldaña, que a lo largo de toda su obra para niños, para jóvenes e incluso para adultos, está constantemente llamando a la reflexión sobre la nacionalidad cubana, sobre el entorno, sobre la racialidad. Lo cierto es que el libro y el hábito por la lectura en edades tempranas devienen herramientas esenciales para la formación del individuo. Potenciar programas que promuevan a los autores, publicaciones, favorecer las miradas hacia la producción nacional y extranjera es, sin duda alguna, una urgente asignatura. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y el periodista Roilán Pardo Cabrera y sus entrevistados nos ofrecían algunas ideas para el debate de esta semana sobre la creación y promoción de literatura para niños y jóvenes en nuestro país. Mañana nos acompañará en el estudio para comentarnos sus criterios la colega Marlady Muñoz. Yo le recuerdo que usted también puede participar en este debate si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc
@cubarte.cul.cu, o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y ya es tiempo de una segunda pausa en esta emisión. En breve regresaremos para compartir otras informaciones relacionadas al mundo de las artes visuales en nuestro país. Será en minutos. Continúo con nosotros. Que en Villa Clara convoca el premio de poesía y beca de creación Ciudad del Che. Se premiará con 2.000 pesos en moneda nacional un poema o conjunto de poemas relacionados con la vida y obra del guerrillero heroico. Y se reconocerán 2 proyectos de libro de temática abierta con la beca Ciudad del Che, consistente en 3.500 pesos en moneda nacional. Para toda la información, llamar al teléfono 4220-2661. El plazo de admisión vence el 1 de septiembre de 2017. El artista de la plástica Moisés González presenta su segunda muestra personal en los espacios de la capitalina Galería Casa 8, perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales. La propuesta nos acerca a las interioridades creativas del autor. Moisés González transita entre la artesanía y el dibujo. Confiesa sentir hacia este modo de expresión una necesidad liberadora, nuevas maneras de dialogar con los públicos. Así se nos muestra en Visiones su segunda exposición personal. El trabajo de los consumidores es un trabajo muy peculiar, con unos parámetros de calidad muy finos, y un poco que a toda esa técnica le empiezo a imprimir ya con los años un poco de creatividad. Trato un poco que lo que no puedo decir en el humidor lo digo en un lienzo, tengo mucha más libertad de expresión. El artista recrea desde su experiencia particular diversas maneras de confrontar la existencia y el contexto social. Con el lienzo puedo dialogar, puedo interactuar con él yo mismo y puedo, como en este caso, tener visión y expresarla, todas esas visiones o todos esos sentimientos que uno tiene. Escenarios imaginados, personajes diversos, indefinidos, seres mitológicos que dialogan desde visiones plurales a través de los espacios de Casa 8, galería perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales. Roylan Pardo y Juan Gabriel Gordín, Noticiero Cultural. A propósito de artes plásticas, mañana se inaugurará a las 4 de la tarde en la Galería Carmen Montilla del Centro Histórico de la capital la muestra fotográfica Alma Caribe del colectivo La Cueva del Arte de Cartagena de Indias. Una serie de fotografías de la ciudad colombiana de Cartagena que remite a determinados lugares de nuestra isla caribeña. A cargo de la curaduría del artista Edgar Garcés y la participación de otros 7 colaboradores, la muestra es una propuesta creativa que nos acerca a los espacios comunes que se comparten en nuestra América. Y al cierre de esta emisión viajamos hasta Matanzas. En el emblemático Teatro Sauto, que durante años ha estado cerrado al público por reparación, se resguardan las musas de la cubierta, las cuales han sido incluidas dentro del inventario del Patrimonio Mural de Cuba. La noticia llega a esta institución en medio de una completa restauración, pues aspira a la categoría de Patrimonio de la Humanidad y a convertirse en un complejo histórico-cultural. Las buenas nuevas llegan para el Teatro Sauto de Matanzas. Sus trabajadores, acostumbrados a tanta maravilla, jamás sospecharon la trascendencia de la cubierta del inmueble y, si bien era bella, hoy saben que las conocidas musas del Sauto han sido incluidas en el inventario del Patrimonio Mural de Cuba. Después de una investigación documental por su equipo de conservadores, a estas se les confiere valor grado 1 y grado 1 de protección, categorías que impiden cualquier intervención futura sobre ellas que no consulte o asesore la Comisión Nacional de Monumentos. Una característica muy especial que tiene las dos manifestaciones, manifestación de pintura mural, como pueden ver en las cartelas, y además decoración mural, que es lo que ayuda a darle unidad
a esas cartelas de pintura mural. Como parte de la restauración del teatro, recibió una limpieza en seco que le hace lucir sus mejores galas. Su buen estado de conservación responde a la técnica constructiva empleada de armadura de madera que la separa de la humedad o cuarteaduras del resto del inmueble. Su estilo neoclásico se debe al italiano Daniel Dallaglio, arquitecto del Sauto. En los años 60 del último siglo y producto a su mal estado, un equipo de restauradores del Consejo Nacional de Cultura lo reconstruyó, salvándole para la posteridad. El Sauto de Matanzas se encuentra entre los 3 teatros clásicos cubanos del siglo XIX, es monumento nacional y hoy, en medio de una completa restauración que aún no termina, aspira a la categoría de Patrimonio de la Humanidad y a convertirse en un futuro en un complejo histórico-cultural que dé fe de las rutinas de estos inmuebles en plena época de la colonia. Jenny Hernández, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del estreno por el Ballet de Camagüey de obras del Premio Nacional de Danza Alberto Méndez con motivo del medio siglo de existencia de esa institución danzaria cubana. Le contamos sobre la presentación del número 91 de la revista cubana Unión y le informamos sobre la más reciente exposición del artista de la plástica Moisés González que se encuentra abierta al público en la capital. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otras informaciones del panorama artístico y literario en Cuba y otras regiones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.